El destino es un sastre caprichoso. A veces corta los hilos de nuestra vida con una brutalidad que nos deja sangrando, y otras veces une retales que parecían no tener nada en común para crear una obra maestra. Esta es la historia de una joven que tuvo que perderlo todo para encontrar lo que siempre le había faltado. Una historia donde el amor verdadero no siempre es el primero, y donde los secretos más oscuros pueden ser la única luz en medio de la tormenta. Prepárate para un viaje emocional que te mantendrá con el corazón en un puño hasta el último segundo. En las estrechas y húmedas calles del barrio del Cabanyal, en Valencia, crecer no era fácil para quienes no tenían dinero. Carmen era una de esas niñas. Vivía en un pequeño piso con olor a humedad y a laca de pelo, criado en solitario por su madre, Rosa, una peluquera que trabajaba de sol a sol para pagar el alquiler. Del padre de Carmen nunca se hablaba. Era un fantasma borrado de las fotografías. Carmen creció siendo el blanco fácil de las burlas en el colegio. Era pequeña, frágil y vestía ropa heredada. Sin embargo, su mundo gris se iluminó cuando conoció a Hugo, un niño valiente que decidió sentarse a su lado y protegerla de los abusones. Se convirtieron en inseparables. Su amistad infantil mutó con los años en un noviazgo que todo el mundo daba por sentado. Pero las aguas mansas suelen esconder corrientes mortales, y la vida de Carmen estaba a punto de ser arrastrada por un huracán implacable. El calor abrasador del verano valenciano se filtraba por los inmensos ventanales del salón de actos del instituto. El aire olía a laca, a perfume barato y a la ansiedad típica de los adolescentes, a punto de cruzar el umbral hacia la edad adulta. Carmen estaba sentada en la tercera fila, con las manos sudorosas apretando la tela de su vestido. Era una prenda sencilla, de color azul pastel, que ella misma había cosido durante las madrugadas en la vieja máquina de pedal de su madre. Mientras las demás chicas lucían vestidos de boutique con pedrería y cortes atrevidos, el de Carmen gritaba modestia y necesidad. Su madre había intentado compensarlo recogiéndole el pelo en un moño elegante, demostrando su talento como peluquera. Sin embargo, cuando el director pronunció su nombre por el micrófono para entregarle su diploma con matrícula de honor, el estómago de Carmen se contrajo dolorosamente. Escuchó los murmullos crueles de las chicas de las últimas filas, hijas de familias acomodadas. Se burlaban de su ropa casera, preguntándose en voz alta qué era lo que Hugo, el chico más popular, veía en ella. Cada paso hacia el escenario pesaba una tonelada. Hugo estaba sentado unas filas más atrás. Sus ojos oscuros destellaban con una mezcla de orgullo y furia contenida al escuchar las burlas de sus compañeras. Él conocía el esfuerzo titánico que Carmen había puesto en sus estudios y en ese vestido. Cuando la joven bajó del escenario, agarrando su diploma con dedos temblorosos, Hugo se puso de pie y aplaudió más fuerte que nadie. Su voz resonó en el auditorio, imponiendo silencio a las víboras. Después, en la fiesta de graduación, no se separó de ella ni un instante. Bailaron bajo las luces de colores mientras la música electrónica retumbaba en las paredes del gimnasio. A pesar de que muchas chicas intentaban captar la atención de Hugo con miradas furtivas y sonrisas seductoras, él solo tenía ojos para su novia de toda la vida. Para Carmen, aquel momento fue perfecto, una burbuja de seguridad. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sentía un miedo irracional. Sabía que la etapa escolar había terminado, y con ella, la protección invisible que los había mantenido unidos en su pequeño universo de barrio. Los recuerdos de su infancia asaltaron a Carmen esa misma noche, mientras miraba el techo de su pequeña habitación. Recordó el día en que Hugo llegó al barrio. Ella estaba acorralada en el patio por 3 matones que le habían tirado la mochila al barro. Hugo, recién llegado de otra ciudad, no lo dudó. Se interpuso entre ella y los abusones, empujando al líder con una fuerza sorprendente para su edad. Desde ese día, se convirtió en su escudo. Carmen le había devuelto el favor compartiendo su mayor secreto. Lo llevó a un rincón escondido cerca del antiguo cauce del río Turia,
donde una gata callejera había dado a luz a 5 gatitos. Juntos los alimentaron a escondidas durante meses. Ese lazo se hizo inquebrantable. Las familias de ambos dieron por hecho que terminarían casándose. Era lo natural, lo que se esperaba de ellos. Pero ahora, frente al abismo de la edad adulta, los caminos parecían bifurcarse. Hugo quería volar alto, literalmente, mientras que Carmen solo anhelaba la seguridad del suelo firme. El final del verano trajo consigo la temida despedida. Hugo había sido aceptado en la Academia de Aviación en Madrid. Su sueño era surcar los cielos, conocer el mundo, vivir aventuras. Le había rogado a Carmen que se marchara con él a la capital. Sin embargo, la realidad económica de la familia de Carmen era un muro infranqueable. Rosa, su madre, se sentó con ella en la cocina de azulejos desgastados y le habló con la crudeza del amor materno. Le explicó que no podían permitirse una vida en Madrid. Le aconsejó que ingresara en la Escuela de Patronaje y Diseño de Valencia, donde podría perfeccionar su don natural para la costura. Hugo y Carmen se despidieron en la estación de tren Joaquín Sorolla. El ruido de las maletas sobre el pavimento se mezclaba con sus sollozos. Hugo le tomó el rostro entre las manos, prometiéndole amor eterno y pidiéndole paciencia. Le juró que volvería para casarse con ella en cuanto terminara sus estudios. Carmen asintió entre lágrimas, sintiendo que una parte de su alma se subía a aquel tren que partía hacia el norte. La vida en la distancia resultó ser un veneno lento y silencioso. Los primeros meses, el teléfono sonaba a diario. Hugo le contaba con entusiasmo la inmensidad de Madrid, las luces de la Gran Vía, el ambiente universitario, sus nuevos amigos. Sus historias estaban llenas de color y adrenalina. Carmen, por su parte, le hablaba de los tipos de telas, de los cortes de los vestidos y de la monotonía de su rutina entre alfileres y dedales. La diferencia entre sus mundos se hacía cada vez más evidente. Hugo salía de fiesta, conocía gente de todas partes, interactuaba con chicas cosmopolitas que no temían comerse el mundo. Carmen pasaba las tardes en casa, cuidando a su madre que empezaba a quejarse de dolores en las articulaciones por tantos años de pie en la peluquería. Poco a poco, las llamadas de Hugo se espaciaron. Las conversaciones apasionadas se redujeron a mensajes de texto genéricos y rutinarios. El hilo invisible que los unía desde la infancia se estaba estirando hasta su punto de ruptura. A pesar de la evidente distancia emocional, Rosa insistía en mantener viva la llama del compromiso. La madre de Carmen veía en Hugo la estabilidad que ella nunca tuvo. Veíase a un muchacho sano, sin vicios, con una carrera prometedora. Para Rosa, el amor apasionado era una fantasía de películas que solo traía problemas. La lealtad y el compañerismo eran los verdaderos pilares de un matrimonio. Los padres de Hugo en Valencia pensaban igual. Habían planificado la boda casi a espaldas de los jóvenes. Cuando Hugo regresó para las vacaciones de su último año, el ambiente era tenso. El reencuentro en la estación careció de la magia de otros tiempos. El abrazo de Hugo fue mecánico, frío. Sus ojos ya no buscaban los de Carmen con la misma devoción. Se había convertido en un hombre de mundo, seguro de sí mismo, casi arrogante. Mientras paseaban por el paseo marítimo, Hugo miraba su teléfono constantemente. Carmen sentía un nudo en la garganta. Estaba caminando junto a un completo extraño que llevaba el rostro de su amor de la infancia. La preparación de la boda avanzaba como un tren desbocado que Carmen no podía frenar. Las familias reservaron un salón de banquetes y empezaron a confeccionar la lista de invitados. Un sábado, Hugo llevó a Carmen a una exclusiva tienda de novias en el centro de la ciudad. El contraste entre el lujo del lugar y la incomodidad de Carmen era palpable. Cuando ella salió del probador con un espectacular vestido de encaje y pedrería, se miró al espejo y no se reconoció. Hugo irrumpió en la zona de pruebas saltándose todas las supersticiones. La miró y sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Le dijo que estaba preciosa y que ese sería el vestido.
cuando ella protestó por el precio desorbitado y por la mala suerte de ver a la novia antes de la ceremonia. Él soltó una carcajada cínica. Se burló de sus creencias de pueblo, afirmando que vivían en el siglo XXI. En ese instante, Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Se dio cuenta de que no solo temía al vestido, temía a la vida que le esperaba junto a ese hombre. Las dudas se convirtieron en tormentos nocturnos. Faltaban pocos meses para el enlace y Hugo había vuelto a Madrid para sus exámenes finales. Una noche, el bochorno del verano valenciano impidió que Carmen durmiera bien. Cayó en un sueño profundo y perturbador. Soñó que estaba vestida de novia, pero sus pies estaban descalzos sobre un campo de naranjos. Frente a ella, Hugo corría alejándose, dándole la espalda. Ella intentaba gritar su nombre, pero de su garganta no salía ningún sonido. Él se giró un instante, con el rostro borroso, y agitó la mano en un adiós definitivo. Las ramas de los árboles se cerraron tras él, devorándolo en la oscuridad. Carmen despertó empapada en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Una angustia asfixiante se apoderó de ella. Sentía que algo terrible iba a ocurrir. Miró el reloj de la mesilla de noche. Marcaba las 6 de la mañana. No pudo contenerse y agarró su teléfono móvil para llamar a Hugo. El teléfono de Hugo daba señal de apagado o fuera de cobertura. Era imposible. Hugo nunca apagaba el móvil. Era adicto a estar conectado. La ansiedad de Carmen fue en aumento con el paso de las horas. Llamó a su residencia de estudiantes. Llamó a sus amigos en Madrid. Pero nadie sabía nada. Rosa intentaba calmarla, preparándole tila y asegurando que solo eran los nervios previos a la boda. Pero el instinto de Carmen no se equivocaba. A la mañana siguiente, un grito desgarrador rompió el silencio del bloque de pisos. Era la madre de Hugo. Carmen salió corriendo al rellano y encontró a su vecina tirada en el suelo, llorando desconsoladamente. La noticia cayó como un yunque sobre todos. Hugo había muerto. No en un accidente de avión como siempre temieron, sino ahogado. Había intentado rescatar a un niño pequeño que fue arrastrado por la resaca en un río de la sierra madrileña. Logró sacar al pequeño, pero a él le fallaron las fuerzas, y se lo llevó la corriente. El héroe de la infancia de Carmen había muerto siendo exactamente eso, un héroe. El dolor fue absoluto y devastador. Carmen se sumió en una depresión profunda. El funeral fue un desfile de sombras borrosas, de condolencias vacías y llantos inconsolables. Al volver a casa, Carmen agarró las tijeras de costura e hizo trizas el catálogo donde había marcado su vestido de novia. Se culpó a sí misma. Creyó que sus dudas sobre la boda, su miedo a casarse, habían provocado una maldición. Pasó un año entero vistiendo de riguroso luto, como las viudas antiguas de los pueblos. No salía a ningún lado, apenas comía y solo hablaba lo estrictamente necesario. Su vida se redujo al trayecto de su casa al taller de costura donde había conseguido empleo. Sus compañeras de trabajo la trataban con lástima, susurrando a sus espaldas. Las tardes de domingo se encerraba en su habitación, abría la caja de zapatos llena de fotografías y lloraba acariciando el rostro sonriente del Hugo de 10 años, el niño que la defendió en el patio. Se sentía muerta en vida, vacía, un cascarón sin propósito. Una mañana gris de noviembre, la lluvia golpeaba con fuerza las aceras del centro de Valencia. Carmen caminaba rápido hacia el taller, escondida bajo un paraguas negro y ensimismada en su perpetua tristeza. Al doblar la esquina de una calle peatonal empedrada, no vio a la persona que salía apresuradamente de un elegante hotel boutique. El choque fue brusco. El paraguas de Carmen voló por los aires, y el hombre dejó caer una pesada carpeta de cuero. Cientos de folios, facturas y reservas se esparcieron por los charcos del suelo. Carmen, aterrorizada y muerta de vergüenza, se agachó de inmediato para recoger el desastre, pidiendo perdón sin parar. Al levantar la vista, se encontró con unos ojos de un color marrón cálido, profundo.
Pertenecían a un joven alto, vestido con un traje de corte impecable, que emanaba un suave aroma a madera y bergamota. Lejos de enfadarse, el joven sonrió de una manera tan genuina que desarmó por completo las defensas de Carmen. El joven la ayudó a levantarse con delicadeza, ignorando los papeles mojados. Le dijo que no se preocupara, que un poco de lluvia no mataba a nadie. Se presentó con voz suave y educada. Su nombre era Mateo, el nuevo gerente del hotel. Mientras le hablaba, Mateo no apartó la mirada del rostro de Carmen. A pesar de sus ojeras marcadas y su ropa oscura y severa, Mateo vio en ella una belleza melancólica que lo cautivó al instante. Le preguntó su nombre y se interesó por la tristeza evidente en su mirada. Carmen, desacostumbrada a que un hombre tan apuesto le prestara atención, se sonrojó violentamente. Balbuceó su nombre, recogió su paraguas roto y salió huyendo del lugar, dejando a Mateo parado en medio de la lluvia, sosteniendo unos papeles arruinados. Sin embargo, durante el resto del día, entre puntada y puntada en el taller, Carmen no pudo borrar de su mente la calidez de aquella mirada marrón. Por primera vez en más de un año, el rostro de Hugo no fue lo único que ocupó sus pensamientos. La huida no sirvió de nada. El destino ya había tirado los dados. 3 días después, cuando el turno en el taller había terminado y Carmen salía a la calle cubierta con su grueso abrigo, escuchó que alguien pronunciaba su nombre. Al girarse, el corazón le dio un vuelco. Era Mateo. Llevaba en sus manos un pequeño y rústico ramo de claveles rojos. Se acercó a ella con pasos firmes pero respetuosos. Le confesó que había preguntado por los comercios del barrio hasta dar con su lugar de trabajo. Le ofreció las flores con una sonrisa tímida, disculpándose por el atrevimiento. Le dijo que la había visto tan triste que sintió la necesidad imperiosa de sacarle al menos una sonrisa. Luego, sin rodeos, la invitó a ir al cine ese mismo fin de semana. Había comprado entradas para un estreno en los cines de la calle Colón. Carmen se quedó paralizada. El miedo a traicionar la memoria de Hugo luchaba ferozmente contra el cálido latido que estaba despertando en su pecho por culpa de aquel extraño. Aceptó. Contra todo pronóstico y lógica, Carmen aceptó la invitación. La tarde del sábado tras la película, terminaron en una pequeña y acogedora cafetería del bohemio barrio del Carmen. Lo que iba a ser un café rápido de 30 minutos, se transformó en una velada de 4 horas. Se sintieron como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de libros antiguos, de la música que les erizaba la piel, de sus miedos y esperanzas. Mateo la escuchaba con una atención reverencial. Carmen le confesó la tragedia de su pasado, la muerte de su prometido y la culpa que la devoraba por seguir respirando. Mateo, con una empatía infinita, tomó su mano sobre la mesa. Le dijo suavemente que los que se van no quieren que nos enterremos con ellos. Sobre su propio pasado, Mateo fue más reservado. Mencionó de pasada que era huérfano, que fue adoptado y que sus padres habían fallecido hace tiempo. Había una sombra fugaz en sus ojos cuando hablaba de ello, pero Carmen decidió no presionar. Cuando Carmen regresó a casa pasada la medianoche, su madre estaba despierta en el sofá, cosiendo bajo la luz de una lámpara amarillenta. Al ver entrar a su hija, Rosa dejó caer la aguja. Hacía meses que no veía ese brillo en los ojos de Carmen. Las mejillas de la joven estaban sonrosadas y sostenía los claveles como si fueran el tesoro más grande del mundo. Rosa escuchó atentamente el relato de su hija sobre la cita con Mateo. Carmen lloró. Pero esta vez no era de dolor, sino de confusión. Se sentía la peor persona del mundo por haber disfrutado tanto. Sentía que estaba traicionando a Hugo. Rosa la abrazó con fuerza, acariciando su cabello. Le habló con la sabiduría de una mujer que había sufrido mucho. Le prohibió sentirse culpable por vivir. Le dijo que Hugo ya pertenecía al pasado y a la memoria, pero que ella era joven, que su corazón aún latía y que tenía derecho a buscar la felicidad.
Ese abrazo materno fue la absolución que Carmen necesitaba desesperadamente para abrirse al amor. La relación entre Carmen y Mateo avanzó con la fuerza de un río primaveral tras el deshielo. Mateo era todo lo que Carmen no sabía que necesitaba. Era paciente, detallista y profundamente respetuoso. No tardó en ganarse el cariño absoluto de Rosa. Mateo aparecía por el piso del cabañal con cajas de dulces típicos, arreglaba grifos que goteaban y se quedaba a cenar platos humildes de lentejas elogiando la mano de la cocinera. Rosa veía en él al yerno perfecto, un hombre maduro que adoraba a su hija con una devoción casi palpable. Por primera vez, Carmen se sentía valorada por lo que era en el presente, no por una promesa hecha en la infancia. Cuando Mateo le propuso matrimonio en un paseo junto al mar al atardecer, Carmen no tuvo las dudas que la atormentaron en el pasado. Dijo que sí con el corazón rebosante de certezas. Habían aprendido a palos que la vida es un suspiro y no querían perder un solo día más estando separados. El único obstáculo para la boda inminente era el dinero. Ninguno de los dos tenía grandes ahorros para comprar un piso en la ciudad, y los alquileres estaban por las nubes. Vivir los tres en el pequeño piso de Rosa era inviable. Entonces, Carmen tuvo una revelación. Recordó una antigua barraca, la tradicional casa de campo valenciana que perteneció a sus abuelos. Estaba situada a las afueras, muy cerca del Parque Natural de la Albufera. Llevaba años abandonada y el tejado de paja y barro necesitaba reformas, pero los muros eran sólidos. Le dio las llaves oxidadas a Mateo y le pidió que fuera a evaluar el estado de la propiedad para ver si, arreglándola poco a poco, podrían convertirla en su hogar. Mateo al principio se mostró escéptico ante la idea de vivir en medio de la huerta, lejos de las comodidades urbanas, pero prometió ir a inspeccionarla durante su día libre para tomar medidas. Lo que parecía la solución perfecta pronto se transformó en una nueva pesadilla. Desde que Mateo visitó la barraca, su comportamiento cambió radicalmente. Perdió su carácter alegre y sosegado. Se volvió huraño, silencioso, y siempre parecía estar al borde de un ataque de nervios. Empezó a ausentarse durante horas sin dar explicaciones lógicas. Faltaba a las cenas en casa de Rosa. Ponía excusas vagas sobre problemas en el hotel o reuniones con proveedores. A veces, Carmen notaba que su ropa olía a humo de leña y a medicinas. El miedo, un viejo conocido, volvió a instalarse en el pecho de la joven sastre. La paranoia se apoderó de ella. Pensó que Mateo se había arrepentido del compromiso, que la presión de casarse con una mujer de clase obrera lo había abrumado. O peor aún, que había conocido a otra mujer, una elegante turista del hotel, y que la estaba utilizando mientras mantenía una doble vida. La tensión llegó a su límite una noche de jueves. Carmen había preparado un arroz al horno espectacular, su especialidad. Encendió unas velas e intentó crear un ambiente íntimo para forzar una conversación sincera. Mateo llegó tardísimo, con ojeras profundas y aspecto demacrado. Apenas probó bocado. Rechazó el vino y, con voz apagada, se disculpó diciendo que estaba agotado y que necesitaba dormir. Se marchó rápidamente. Carmen recogió la mesa temblando de rabia y decepción. Estaba convencida de que su mala suerte era una maldición gitana. Cuando la boda se acercaba, la tragedia o la traición llamaban a su puerta. Pero esta vez, no iba a quedarse de brazos cruzados llorando como una niña asustada. La Carmen sumisa había muerto junto con Hugo. Tomó una decisión drástica. Sabía exactamente a dónde iba Mateo en sus horas libres. Su intuición femenina le gritaba que la respuesta a su extraña actitud estaba escondida entre los muros de la vieja barraca familiar en la Albufera. A la tarde siguiente, Carmen pidió permiso para salir antes del taller de costura. Tomó el autobús interurbano que la dejaba a unos kilómetros de los campos de arroz. Caminó por el camino de tierra, flanqueado por canales de agua estancada. A lo lejos, divisó el coche de Mateo aparcado junto al viejo cobertizo de la propiedad.
La sangre le hervía en las venas. Estaba segura de que iban a encontrarlo en la cama de su abuela con otra mujer. Se acercó sigilosamente, apretando los puños hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos. La puerta principal de madera estaba entreabierta. Carmen entró como un vendaval, dispuesta a gritar, a romper cosas, a exigir la verdad. El interior olía a caldo de pollo caliente y a desinfectante, una mezcla desconcertante. Mateo salió de la habitación del fondo sosteniendo un plato de sopa, pálido como un fantasma al verla allí de pie, con los ojos echando chispas. Mateo retrocedió, balbuceando excusas incomprensibles y bloqueando con su cuerpo la puerta de la habitación. Carmen lo apartó de un empujón fuerte, cegada por la furia. Irrumpió en el cuarto esperando ver a una rival, pero lo que sus ojos encontraron la dejó paralizada. El aire abandonó sus pulmones. En la vieja cama de hierro forjado cubierto por pesadas mantas, yacía un anciano de aspecto esquelético. Su piel estaba cubierta de cicatrices recientes, quemaduras espantosas en los brazos y el cuello. Su cabello blanco y enmarañado caía sobre un rostro hundido por el dolor y la desnutrición. El anciano gemía débilmente, ajeno al drama que se desarrollaba en la puerta. Carmen se giró hacia Mateo, con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra. Mateo dejó caer el plato al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, y se derrumbó de rodillas. Ocultó el rostro entre las manos y comenzó a llorar con una desesperación que rompió el corazón de Carmen en el acto. Entre sollozos ahogados, Mateo le confesó la terrible verdad. Aquel anciano moribundo no era un vagabundo cualquiera, era don Alejandro, su padre adoptivo, el hombre que le había dado sus apellidos y una infancia dorada. Mateo pensaba que había muerto en prisión hacía años, pero el destino es cruel. El anciano lo había estado esperando a la salida del hotel días atrás. Era un indigente, un fantasma del pasado que apenas podía tenerse en pie debido a una paliza y unas quemaduras provocadas por unos pandilleros en la calle. Mateo, avergonzado de la condición miserable de su padre y aterrorizado de que Carmen lo abandonara al descubrir de dónde venía realmente, entró en pánico. No se atrevió a llevarlo al hospital por miedo a la policía y a las preguntas. En un acto de desesperación, decidió esconderlo en la barraca abandonada, usando sus ratos libres para intentar curar sus heridas y alimentarlo a escondidas, temiendo el día en que la verdad saliera a la luz. La furia de Carmen se evaporó, reemplazada por una piedad infinita. Miró a su prometido, destruido por el peso de un secreto insoportable, y entendió su miedo. Sin decir una palabra de reproche, se quitó el abrigo, se remangó la blusa y fue directamente a la cocina. Puso a calentar agua en una vieja olla sobre el fuego de butano. Mateo la observaba atónito desde el suelo. Ella regresó con una palangana de agua caliente, jabón neutro y paños limpios. Se sentó en el borde de la cama y, con una ternura infinita, comenzó a limpiar las costras y la suciedad del cuerpo maltrecho de Alejandro. Le ordenó a Mateo que trajera ropa limpia y que dejara de llorar, que ahora tocaba actuar. Durante horas, la joven sastre recortó con tijeras las ropas pestilentes pegadas a la piel del anciano, desinfectó las llagas y lo vistió con dignidad. Mateo se dio cuenta en ese instante de que la mujer que había elegido para compartir su vida era un auténtico ángel. El fin de semana transcurrió entre las 4 paredes de la barraca. Carmen decidió que no podían dejar al anciano solo ni un minuto más. Trasladaron algunas pertenencias básicas y se instalaron allí. La dedicación de Carmen hizo milagros. 3 días después, la fiebre de Alejandro remitió. El anciano abrió los ojos, que ahora se veían limpios y conscientes. Observó el techo de vigas de madera, el fuego crepitando en la chimenea, y a la joven mujer que le daba caldo con una cuchara con infinita paciencia. Cuando recuperó un poco la voz, pidió hablar con ambos. Quería descargar el peso de su alma antes de que la muerte viniera a buscarlo. Sentados junto al fuego, iluminados por las llamas danzantes,
Alejandro comenzó a relatar la trágica caída de su imperio. Una historia de ambición, traición y sangre que resonaba en la soledad de los campos de arroz como un eco del pasado. Alejandro relató sus años de gloria durante el boom inmobiliario de finales de los 90. Era un hombre rico, poderoso, que se codeaba con la élite valenciana. Se enamoró perdidamente de una mujer mucho más joven, una modelo hermosa pero vacía y superficial. Se casaron, pero pronto descubrieron que Alejandro era estéril debido a una enfermedad no diagnosticada a tiempo. Su obsesión por ser padre lo llevó a adoptar a Mateo, un niño de un orfanato que le robó el corazón desde el primer segundo. Pero su joven esposa odiaba al niño. Lo despreciaba por no ser de su sangre. Mientras Alejandro se desvivía por Mateo, construyendo recuerdos inolvidables con él, su mujer se lanzó a los brazos del socio y mejor amigo de Alejandro. Entre los amantes, urdieron un plan maestro de fraude financiero. Manipularon documentos, vaciaron las cuentas en paraísos fiscales y arruinaron la empresa de Alejandro de la noche a la mañana. La ruina económica fue dura, pero la burla pública fue insoportable. Cuando Alejandro descubrió que su socio le había robado la fortuna y a su esposa, enloqueció. Cegado por un odio primitivo, fue a buscarlo a su despacho. La discusión se tornó violenta. Alejandro lo golpeó repetidamente con una estatuilla de bronce que adornaba el escritorio. El hombre murió en el acto. Alejandro fue condenado a muchos años de prisión por homicidio. Mateo fue devuelto al frío sistema de los orfanatos, sintiéndose doblemente abandonado. En la cárcel, Alejandro perdió todo rastro de humanidad. Cuando salió, viejo, enfermo y sin un céntimo, la calle se convirtió en su única morada. El alcohol borró parte de su dolor. Solo la idea de ver el rostro de su hijo una última vez lo mantuvo aferrado a la vida. Sufría las agresiones de los jóvenes en los callejones, durmiendo entre cartones, hasta que el destino quiso que reconociera a Mateo entrando en aquel hotel. El silencio en la habitación era absoluto tras la confesión. Solo se escuchaba el llanto contenido de Mateo y el crujir de la madera en la chimenea. Alejandro le suplicó perdón por ser una vergüenza, afirmando que a la mañana siguiente se iría para no arruinarles la vida. Pero Carmen se levantó, le tomó las manos huesudas y le prohibió terminantemente marcharse. Le dijo mirándole a los ojos que él era familia, que los errores del pasado se pagan en la cárcel, pero el amor de un padre es eterno. Mateo abrazó a Alejandro como cuando era un niño asustado. En ese abrazo, todo el rencor acumulado durante años en los orfanatos se disolvió. Formaron un pacto silencioso de lealtad absoluta. Fue en ese momento de profunda emotividad cuando Carmen, acariciándose el vientre de forma instintiva, sintió que ya no podía guardar su propio secreto. Tenía que añadir una noticia más a esa noche de revelaciones. Carmen sonrió, con lágrimas resbalando por sus mejillas, y miró a los dos hombres que lloraban abrazados. Les dijo que Alejandro no podía irse a ningún lado, porque necesitaba estar sano para ejercer de abuelo. Mateo se apartó bruscamente de su padre, limpiándose los ojos, incapaz de procesar las palabras. Carmen asintió, confirmando que estaba embarazada de 2 meses. La barraca se llenó de repente de una alegría desbordante, salvaje e inesperada. Mateo levantó a Carmen en el aire, gritando de felicidad, mientras el viejo Alejandro reía desde la cama, sintiendo que Dios le había concedido un indulto divino antes de morir. La perspectiva de un bebé aceleró todos los planes. Decidieron que la boda sería íntima, solo con Rosa, el propio Alejandro y un par de amigos cercanos, celebrándola en el juzgado para luego centrarse en reformar la casa y preparar la llegada del nuevo miembro de la familia. El fin de semana de la boda civil, Carmen y Mateo decidieron organizar una comida en el jardín trasero de la barraca. Era el momento de que Rosa conociera finalmente al padre adoptivo de su yerno. Rosa llegó cargada con fiambreras llenas de paella y dulces tradicionales.
quejándose del polvo del camino pero radiante de felicidad por el enlace de su hija. Carmen estaba colocando los platos sobre una gran mesa de madera bajo la sombra de una parra. Alejandro salió de la casa, apoyado en un bastón. Aunque estaba delgado, el baño, el corte de pelo y un traje sencillo que Mateo le había comprado lo hacían lucir respetable. Se acercó a Rosa por la espalda y carraspeó suavemente para saludarla. Cuando Rosa se giró con una sonrisa cortés en los labios, el plato de cerámica que sostenía resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo adoquinado con un ruido sordo. El color abandonó su rostro de golpe y cayó desmayada. El pánico estalló. Mateo corrió a por alcohol de romero mientras Carmen intentaba reanimar a su madre abanicándola desesperadamente. Alejandro, por su parte, se había quedado congelado como una estatua de sal, murmurando un nombre repetidamente. Rosita, mi Rosita. Cuando la mujer finalmente abrió los ojos, rompió a llorar de forma descontrolada. La verdad, oculta durante más de 2 décadas, salió a la luz como un torrente incontrolable. Alejandro fue el amor de juventud de Rosa, antes de que él se convirtiera en un hombre de negocios adinerado. Tuvieron un romance apasionado que terminó abruptamente por un malentendido de celos impulsado por las mentiras de terceros. Rosa, orgullosa y herida, desapareció sin decirle que estaba embarazada. Alejandro jamás supo que tuvo una hija biológica. Las lágrimas de shock se transformaron en un abrazo cargado de perdón. Carmen miraba a Mateo, atónita. El hombre que le había dado la vida era el mismo anciano al que ella había salvado de morir entre basuras, el padre de su marido. El círculo del destino se había cerrado de la manera más hermosa y trágica posible. 7 meses después, la primavera estalló en los campos de Valencia. El sonido del acordeón y las guitarras llenaba el aire del jardín trasero de la barraca, completamente reformada. Era el bautizo del pequeño. Rosa y Alejandro bailaban un viejo bolero pisando la hierba, mirándose con la ternura de quienes saben que el tiempo perdido no vuelve, pero el futuro es un regalo inmerecido. Carmen, sosteniendo a su bebé dormido en brazos, se apoyó en el pecho de Mateo. Sentía una paz absoluta. Ese mismo día por la mañana, había ido al cementerio a llevarle flores a Hugo, y se había encontrado con la madre de éste. La mujer, lejos de reprocharle nada, acarició el vientre a punto de dar a luz de Carmen, y le pidió que fuera inmensamente feliz. Carmen le había hecho una promesa silenciosa. Al mirar el rostro plácido de su hijo recién nacido, susurró su nombre al viento: Hugo. En honor al niño que la salvó primero, para que su legado de valentía viviera siempre en la familia que el dolor y el azar habían construido. La vida de Carmen nos enseña que, a veces, las tragedias más incomprensibles son solo el preludio de los milagros más hermosos. El amor verdadero tiene el poder de sanar las heridas más profundas, de perdonar los pecados más graves y de reunir a las almas destinadas a encontrarse, sin importar los años de oscuridad. El destino teje con hilos invisibles, y la compasión es la aguja que une nuestras historias. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo e intenso. Si el final te ha conmovido tanto como a nosotros, por favor, dale un me gusta enorme a este vídeo. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias y activa la campanita. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que las casualidades existen? ¿O piensas que el destino ya tiene todo escrito desde que nacemos? ¡Te leo!